Buenas noches, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Bueno, ya estamos con todo el espíritu futbolero. Aquí hemos recibido a dos delanteros, Mauricio Mulder y al puntero derecho, puntero izquierdo, que ha puesto jugada a Miki Torres en el Recoleta. ¿Jugaba fútbol? No, muy malo. No. Malo. Malísimo. No, yo sí, yo jugaba por la selección de la universidad. Me imagino que haber sido un defensa como el Panadero. Era Díaz. 6. Ah, 6. Claro. Al suelo, a quitar, sí, pura carretilla. ¿Pasa la bola o pasa el jugador, pero no pasan los... Sí, sí, claro. Como el doctor Eloy Campos. Bueno, él era marcador, ¿no? No, pero ese sí era Destacado operaba sin anestesia. traumatólogo peruano, Operaba claro. sin anestesia. El Panadero No, tampoco, tampoco. Eso daban, pero uff. Bueno, vamos a, justo para ambientar un poco la tarde, vamos a tener nuestra sección de fútbol. Acá estamos viendo el Mundial. Tenemos algunas filmaciones, me dice, sí, tenemos la partida de la selección. Gracias. Bueno, hasta la reina de España entró una vez al camerín, ¿no? Cuando habían campeonado siempre el poder político y el fútbol, ¿no? Videla entró esa vez al camerino. Videla, claro. Morales Bermúdez, la camiseta, ¿se acuerdan? Tú eras muy chico, tú no te acordarás, pero ganamos la Copa América y Morales estaba con sus tragos encima. Sí, claro. Y le quitó, bueno, varias veces estaba con sus tragos encima, y le quitó la camiseta a Meléndez y se la puso. Sí, claro, claro. Velasco intervino, no dejó que tape Ballesteros, ¿te acuerdas? Claro, dijo que tenía que ser un peruano de nacimiento. Y malogró la nacionalización, tenía un gran De arquero. Ballesteros, y al final Ballesteros se quedó en el Perú y es un peruano más. Sí, lamentablemente, y perdimos un gran arquero. Y tuvimos que llevar a Rodríguez. También estuvo muy cerca del fútbol en su momento. Sí. Lo volvió un profesional. El Real Madrid es una creación de Franco. Sí, claro. Franco le metió mucho dinero. Ustedes saben que los partidos políticos en España tienen mucho que ver con el fútbol. Sí, claro. La izquierda tenía el Rayo Vallecano. Exacto, es obrero. Sí. La derecha monárquica es el Real Madrid. Sí. La izquierda republicana es el Barcelona. Sí, pues. La derecha españolista de Cataluña es el Español. Claro, el español. El Español con esto. La Real Sociedad son los vascos españolistas. Y el Atlético de Bilbao son los vascos independentistas. Bueno, acá también la U era la universidad, ¿no? de San Marcos, Alianza era de los potrillos ahí, de La Victoria. El Boys era también de los hijos de los italianos mezclados con los negros chalacos. El Rayo Vallecano es verdad muy político. Es un equipo, del barrio de Valleca. Es un equipo modesto de Madrid que tiene la misma camiseta que Perú. Como el River. Claro. ¿no? Siempre hay el tema, y en Andalucía es más clasista, ¿no? Los de dinero, Sevilla, los pobres, el Betis. O sea, cada uno tiene su equipo, es bien marcado en España, según el equipo que tú hinches, se te saca políticamente rápidamente. Sí. Y los taxistas, el Atlético. El Atlético de Madrid son todos los taxistas. Ah, sí. El Atleti. El Atleti. Bueno, dice Atlético, no hacen una pausa con la T, no hablan como nosotros. Y vamos ya directamente, bajemos del fútbol al Congreso. No sé si es un estadio más duro ahí. ¿Qué va a pasar? A ver, en primer lugar, porque se está mirando ya movimientos con algunos ministros. ¿Qué va a pasar con la ministra del MIDIS? ¿La van a interpelar? ¿Qué va a pasar ahí? Porque el tema todavía sigue dando vueltas. Me dicen que hay una rebelión en la granja, en el MIDIS. La viceministra no había renunciado y están en un lío interno con los directores generales que se quieren ir con ella. Yo creo el tema no fue tan verdad cuando ella dijo que había renunciado. Perdón, te interrumpí. Yo creo que el presidente tiene que resolver este tema. Él ha nombrado a esa persona, la señora La Rosa, y le tiene que decir, me estás haciendo un escándalo, además por haber votado a una persona que lo que opinó era que un terrorista no pudiera trabajar en el Estado. No, y la ninguneó. Y cometió un error, porque resulta que la chica había tenido una carrera brillante. O sea, es verdad que tenía 24 años, pero tuve su currículum, es asistente de cátedra, se había forjado solita. Por eso, pero becada. Aunque fuera una persona que no tuviera eso, es su opinión, y además es una opinión que comparte el 99% de los peruanos, salvo los del Frente Amplio. Y como la señora pertenece al Frente Amplio y además exhibe una fotografía con justamente la congresista y le vamos a enseñar, precisamente tenemos, y le doy la palabra a Miki Torres, tenemos una foto, ¿no?, que ha encontrado Catalina. Ahí está la congresista, al lado del señor de naranja, ¿la ven? Ella está con un traje verde. Claro, ahí está la ministra, perdón, me expresé mal, ahí está la ministra. Esto ha sido un congreso del Frente Amplio, es un congreso del Frente Amplio. ¿Hace cuándo, Catalina? Sí, hace muy poquito, ¿no? Y ahí está Foronda atrás. Esto ha sido un congreso en el Cusco. Menos de un año, ¿no? Sí, menos de un año. Ahí está, ahí está el segundo Congreso Nacional. Ha sido hace un año exacto. Y ahí está una nueva foto, ahí está Foronda y ahí está la ministra. Y la tercera persona que han señalado es Arana.
Arana. Pero por eso digo, este es un tema que tiene que resolverlo el presidente Vizcarra, que no mire de costado. Él tiene que llamar a la ministra y exigirle que reponga a esa señora y que además pida disculpas, porque el tema de fondo no es si tiene confianza o no tiene confianza, o si un ministro puede sacar a un viceministro, que puede, sino la razón por la cual la están sacando. Pues su manejo también de la crisis fue malo, ¿no? Cómo contestó, se puso con los periodistas en un plan muy agresivo. Empujó y todo. Entonces, para terminar con tu pregunta y darle para que pueda hablar Miki, si no hace eso el presidente, nos vemos en la obligación de tener que interpelarla, sin duda alguna, para que nos diga las razones por las cuales le parece mal. Tocho dice que primero hay que escucharla, después interpelarla. Bueno, pues que ¿cómo muy la rápido. escuchamos? ¿La invitamos a tomar un café? ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo la escuchamos? Buenas noches, ¿cómo estás? De hecho, lo primero que llama la atención, salvo tú, Aldo, y algún otro periodista, el tema no ha generado el revuelo que normalmente genera cuando la historia es a la inversa. Exactamente. ¿no? Mira lo que pasó con la chica del Museo de la Memoria. Exactamente, claro. Y esto es peor. Es una posición, es un embudo, ¿no? En realidad. Y yo creo que... Ahora, Comercio lo sacó un editorial, ¿ah? Sí, sí ha habido algunos que han reaccionado. Sí, que digamos que ha habido un... Pero muy poco, cambio, para la bulla giro. que suelen hacer, pues como dijo aquí Ferran Altuve, esto es peor porque el Museo de Memoria es peor porque está en sus horas de trabajo y era sobre un tema de su trabajo. Aquí no opinó nada de su trabajo. Sí. Yo coincido de que tiene que haber una reposición de todas maneras, la disculpa es la que corresponde, y evidentemente la renuncia de la viceministra, yo no sé si es que es porque tratas de buscar una forma de evitar o cortar responsabilidad en la ministra misma. Que se le puede interpelar. Yo creo, como dice Mauricio, que mejor resuelvan el tema rápidamente, ¿no? Y que no distraigamos nuestra atención en estos momentos en esa interpelación. Pero ¿no sienten ustedes que el presidente les está soplando mucho a la pluma? Siempre que le preguntan algo dice, cosa del Congreso. Por eso, cosa del Congreso, no se han dado cuenta. Pero que tome la decisión él. Pero entonces, seamos claros, ¿qué quiere el presidente? Que el Congreso resuelva el problema político de su gabinete. Entonces, no, pues, si quiere eso, entonces quiere decir que él tiene una propensión a estar en guerra con el Congreso, a buscar que el Congreso le interpele, a buscar que el Congreso sea acusado de ser hostil. Y además, ¿está en eso? Bueno, entonces que lo resuelva. ¿Por qué deja pasar tantos días? Además, Mauricio, citándolo ya al presidente, lo que ha dicho a los jugadores de fútbol, él tiene que buscar su trabajo en equipo. Pero el problema es que el equipo que tiene está bien bajetón, por decirlo menos. Y de hecho lo empiezas a ver cuando ves a la bancada oficialista. El otro día hemos estado en la Comisión de Constitución y era impresionante, porque, claro, duraba horas de horas el tema de la delegación de facultades que estábamos viendo, y los grandes ausentes era la bancada de PPK. Entonces le decíamos, oye, ¿van a venir sus congresistas para apoyarlos? A mí también me llamó la atención, no había... No hay nada, no tiene respaldo. Entonces, que trabaje en equipo, que convoque a sus ministros, que convoque a sus congresistas y que los pongan en una misma línea. Y Mecha Arauz, que le ha estado tirando piedras al techo de Villanueva, ¿no? Bueno, es que Mecha Arauz también, yo creo, humildemente, que sigue creyendo que es el centro del poder del Perú. O sea, lo concentró en algún momento. Si alguna vez tenemos que estudiar la concentración de poderes, tienen que poner el ejemplo de Mecha Arauz. Congresista, segunda vicepresidenta, premier, y era la que hacía y deshacía. Entonces... Ya necesita su bajada a tierra. Yo creo que ya bajó, lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Entonces... Cable a tierra. Porque como congresista no es muy, digamos, destacada, ¿no? No tiene un liderazgo... Bueno, tiene poquito tiempo, ¿no? Su voz, no, bueno, pero hay otros congresistas que tú ves ya que cuando empiezan a hablar se les escucha. Bueno, será cuestión de oficio, pero ya va a pasar 2 años. Pero lo importante es lo que dice, o sea, no hay bancada. ¿Y por qué el señor Vizcarra no la construye? Hizo un almuerzo, creo, hace poco con esa bancada, ¿no? ¿Y qué cosas hicieron ahí? Simplemente empezaron a hablar de fútbol o lo que fuera, o construyeron una cierta organicidad. No, pero él ha mencionado antes la banca, un tema importante, el gabinete. Hay una colisión bien fuerte por el tema de la prórroga del régimen agrario que acaba en diciembre. Y está de un lado el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Economía claramente favorables a que siga la prórroga. Y tienen la oposición intransigente del ministro de Trabajo, pero intransigente. Me cuentan congresistas que el otro día que ha estado ahí en el hemiciclo, él ha comentado que si se prorroga él se va. O sea, él es del grupo, tú sabes, de Neves, de la Católica,
todo ese grupo que cultivó él, está Villavicencio, está Basso. De acuerdo, pero... y toda esta gente se opone completamente al tema de es correcto, Aldo, pero es normal, ¿no? que en los gabinetes... Yo he estado en muchos consejos de ministros en la época del gobierno nuestro, he ido a mirar de Mirón como secretario general del partido, y las polémicas eran tremendas, como las del Parlamento. ¿Quién resuelve ese tema? Es el presidente. O el primer ministro. Entonces, para eso, él es el que resuelve. Claro. Y si dice, usted no tiene razón, y usted sí tiene razón, y hacemos lo que usted dice, a este no le gusta, que renuncie, tiene que renunciar. Pero en el caso Córdoba, por ejemplo, mostraron reflejos, energía. Córdoba salió muy rápido, incluso hay gente que dice que fue demasiado drástico. rápido. Por eso, y entonces en estas cosas, ¿por qué no muestran a la misma velocidad? Tienen que reaccionar, evitarse este problema político, y en lo que tú mencionas, que no solamente es el único tema, todos los demás temas que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de los impuestos, ahí se nota que incluso hay distintos discursos, ¿no es cierto? Bueno, pues, si el presidente mismo es un ministro más que está teniendo una opinión distinta a la de su ministro de Economía, entonces no está actuando como un jefe de Estado. Y hay que exigirle que actúe como un jefe de Estado. Él es el que debe dirimir todo tipo de diferencias que hay al interior de su gabinete. Tienes ahí dos claras demostraciones, ¿no? La primera que tú has dicho es las normas de promoción del sector agrario, porque lo contradictorio es que la delegación de facultades o la solitud de delegación de facultades no solamente habla del régimen en general, sino de extenderlo al tema acuícola, al tema forestal. O sea, vale decir, hay gente que está dentro del gabinete que sí reconoce y dice, oye, este es un sistema que ha estado funcionando. Textil, creo, incluso. No el sé textil si también tiene, pero el de textil viene de la época de Morales Bermúdez. Sí, una norma aparte. Pero están pidiendo ellos facultades para extenderlo a otras áreas incluso. Entonces sí llama la atención la posición del ministro de Trabajo. Y en el tema tributario no me cabe la menor duda de que ahí hay una gran discusión entre cuáles son las medidas que se van a adoptar. Yo he visto, lo hemos visto en realidad en la Comisión de Constitución, he visto a un ministro de Economía que ha tirado para atrás. Y eso a mí sí me preocupa, porque en la delegación de facultades estaban pidiendo muchísimas cosas de las cuales yo mismo he felicitado que finalmente lo solicitaran, como por ejemplo el tema de la elusión tributaria. Pero hay otras cosas que parece que, como no supo comunicarlas, como no supo socializarlas, le han dicho, oye, ¿sabes qué? Esto de acá no va, te callas. Explicaron muy mal el impuesto a la renta. Pésimo, lo de personas naturales, claro, pésimo. No explicaron bien de que se podía deducir y que la idea era... Y que no iba a ser mucho dinero. O las alternativas que podían haber, ¿no? Le decíamos a él, oye, esto de reducir las siete UITs, que sea optativo. Puede ser que tú decidas mantenerte con tus 7 UITs y tú decidas, y la otra persona, Mauricio, decida, oye, no, yo sí quiero sustentar con comprantes de pago, claro, para poder llegar hasta un monto mayor incluso. Al final te sale más negocio. Exacto. Y sería súper bueno. Yo me quedo sorprendido este año, la SUNAT me descontó automáticamente mi alquiler, ni siquiera se lo pedí. O sea, me sorprendió lo eficiente que se han vuelto. Te cruzan inmediatamente. Ya el 5%. O sea, tú fuiste a ventanilla o te mandaron un correo. Claro, ya me mandan un correo. No, descontó como gasto. Claro. Primera vez que escucho que felicitan algo que, por cierto, lo hicimos en el Congreso. Funciona muy bien. Entonces, esa es una norma del Congreso. Así como la critico y la elogio, me sorprendió las deducciones, me las habían mandado ellos. O sea, están trabajando muy bien con esto de la factura electrónica. Sí, lo de la factura electrónica es un avance importantísimo. Sí, ya no tienes que hacer declaraciones a fin de año, como se hacían los que tienen esto, todas las categorías, ya no, porque durante el año las vas a pagar. Y lo que dice él podría ser optativo, porque claro, si te conviene, puedes deducir más incluso. Además, ¿te imaginas lo que ganaríamos con cantidad de, digamos, pseudo auditores que terminaríamos siendo los contribuyentes saliendo buscando nuestros comprantes de pago? El día de hoy, cuando nosotros echamos gasolina, cuando nos vamos a un restaurante y verdaderamente no está relacionado a la actividad de la empresa, botas el papel. Ni te lo llevas, ni lo esperas siquiera. Pero si empiezas a darle algún tipo de beneficio por eso, y de hecho lo conversábamos también en la sesión, le decíamos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no solamente te sirve para deducir impuesto a la renta, sino que te sirva también para un fondo de seguro, ¿sí? O un tema pensionario? Ahí yo creo que la historia va a cambiar. La idea de que el IGB se aplique a tu pensión, ¿no? Así es. Bueno, pero estamos discutiendo lo que creemos, pero ¿y qué cosa es lo que piensa el gobierno? Eso es lo que no sabemos. No sabemos. Claro. La SUNAT mismo, bueno, tendría que salir con una posición firme de recomendación de lo que se puede hacer, a efectos de que el gobierno mismo se ilustre, pero la verdad es que estas diferencias entre Tuesta, el ministro de Economía, y el propio Vizcarra, y Villanueva por otro lado, demuestran un gobierno improvisado y que recién se están conociendo y que no hay ninguna organicidad en cómo van a procesar sus diferencias. Eso es muy peligroso, casi como un Kuczynski II.
Y la verdad es que Vizcarra da mayor esperanza por ser una persona mucho más sólida y enraizada en el tema provinciano, pero yo lo veo que viaja todos los días, hace una declaración de carácter político, pero no se ve que haya nada concreto. Y efectivamente, cuando han estado los ministros, cada uno está en la suya, da lo suyo y se va, y no hay un correlato firme. En ese plan yo no creo que haya que darle. Lo peor ha sido en realidad, y con relación a la pregunta que vas a hacer, si es que deberíamos dar delegación de facultades, vamos a tener que estudiar, vamos a tener que debatirlo bastante. Pero, y se lo comentamos en alguna oportunidad al ministro de Economía directamente, le dijimos, ustedes nos están viniendo a pedir facultades cuando acaban de hacer una barbaridad, que es lo del impuesto selectivo al consumo. O sea, porque, vamos, o sea, sí, yo soy fumador, pero estoy de acuerdo que lo suban todo lo que puedan. Pero la gasolina... La gasolina, sobre todo cuando está subiendo el mercado internacional, ¿no? Porque generalmente han escogido el peor utiliza momento. El selectivo para ajustar. Han escogido el peor momento. O que me digas que vas a grabar los autos o las motos. Entonces, a Villanueva debería que decir, oye, allá en la región selva, ¿tú crees que están contentos porque las motos van a tener que pagar un impuesto selectivo al consumo que antes no pagaban? Yo creo que son medidas que ellos en la teoría, claro, es que en la teoría suena muy bonito. En la teoría suena muy bonito, pues no, la teoría dice que sí, que debemos caminar para este lado. De hecho nos decía en algún momento el ministro, oye, a mí me han felicitado internacionalmente por esta medida. Bueno, acá las cosas son distintas, no sé si internacionalmente tendrán la vida que nosotros tenemos acá. Tampoco es que la recaudación sea muy alta por la medida esta. Frente al déficit fiscal... Es un poquito de caja, ¿no? Pero la pregunta que se le tiene que hacer Mejor se hubieran arriesgado subir un punto al IGB. A ver, ¿para qué hace todo eso? Quiere tener más recaudación. ¿Por qué? Porque quiere reducir el déficit. Pero corta gasto. Bueno, pues a eso iba, a cortar el gasto. Y tenemos todavía todo el gasto que Kuczynski siguió haciendo de Ollanta a Humala, que está botando la plata y botando la plata en el tema, por ejemplo, de la línea 2. Ahí debería haberse un corte rapidísimo del tren eléctrico. Y en el tema de Talara también. Por lo menos esas dos. No, ya los Panamericanos ya está avanzando, ya se hizo. Infló la planilla estatal. Por favor. Muchísimo. Las consultorías. Y bueno, la ley de prensa, o sea, va hacia eso también. O sea, en el sentido de que ya dejen de botar la plata, dejen de meterla en un cálculo político. Y entonces va a tener un poquito más de caja y no va a necesitar grabar a los más pobres. Ahí viene el boomerang. Botar la plata. Las críticas al Congreso. Televisores, frigobares, flores. Perfecto, se cortará todo eso. Pero es obvio de que cuando se habla de ese tipo de cosas y solamente se mencionan las del Congreso y no se mencionan los 600 millones del señor Saavedra en consultorías en donde hay varios hijos de periodistas que aparecen por ahí, entonces eso no. 600 millones, eso no. Ya ¿quiénes aparecen por ahí? En consultorías. ¿Quiénes aparecen por ahí? Porque siempre dicen tal y no dicen los nombres. ¿Quiénes? No, bueno, pues porque después el que se pelea soy yo y ¿quién me... Pero es que dicen tal y tal, nunca dicen quién, digan quién. No, hay como 6. ¿De quiénes? Te los doy y tú los lees. Y como son tus patas, Lilo. Vas a decir que no. No, Lilo. A ver, no. Oye, acá yo no me caso con nadie, suelta. Di quiénes son. No la voy a soltar, la voy a filtrar. Que no, pues, ¿qué pasa con Müller? Está arrugando. Oye, esa información pública además. Yo no la sé, quiero que sea más pública. O sea, todavía te falta saber esto. No lo sé. Pero son 600 millones de soles que se han ido en todo tipo de consultorías. Y eso no se dice absolutamente nada. Y es evidente que yo creo que es una verdad para todos que es un cargamontón contra el Congreso. Oye, sí, a mí me han parado de paso perdido diciendo lo del televisor. Oigan, sí, pues tenemos 6, 7 personas en la oficina que los prácticamente obligamos a estar al tanto de absolutamente todo lo que sucede. O sea, el Congreso... Flores es en un año, ¿no? El gasto de los 80 y tantos mil soles. En un año. Es un año y estás hablando de Palacio Legislativo, no estás hablando de cualquier lugar. Mensualmente no era. No, era y el frigobar. Oye, los chicos, pues la gente que trabaja con nosotros trae su lonchera. Y evidentemente... Y eran flores para fallecimientos. Pero ya estamos llegando... Cuando murió mi mamá, por ejemplo, llegó una ofrenda floral del presidente del Congreso, llegó una ofrenda floral. Entonces, eso se paga, bueno, es el Congreso, es institucional. No, es cuestión de simplemente de darle el contenido noticioso, decir, los despilfarradores, etcétera, que es el mismo ambiente que había cuando Montesinos empezó a hablar mal del Congreso anterior para justificar el golpe. El frigobar no era para poner cerveza, joven. Sí, no, pues. Además, ponte tú a pensar, tú verías el partido de fútbol solo en tu oficina, ahí con un televisor encerrado, no puedes. O sea, hay que ser idiota, ¿no? Entonces, eso es simplemente maledicencia. ¿Por qué? Porque los
las ovejas negras de las familias blancas, como se llama ahora el caviarismo, ellos pues no pueden soportar que en el Congreso haya gente que los hostigue, los fiscalice, los llame, los siente ahí, ¿no? Pero no solo las ovejas blancas, también tenemos las ovejas las ovejas naranjas. Mira lo que dijo Kenji. Kenji también ha salido. Les adjunto una carta enviada al Congreso Perú indicando que no necesito iPad. También reitero, recojan PC nuevas que nunca pedí y no necesito, los no con mayúsculas. Ojo, no se lleven mis tulipanes de plástico comprados en Mercado Central, 5 luquitas y duran varios años. Mira, con el cariño de amigo que puedo tener con Kenji, porque la amistad... Con discípulo de Recoleta. Porque la amistad simplemente no va a desaparecer, pero obviamente como uno va a renunciar a recoger una tablet, una PC, si dime... ¿Cuándo lo hemos visto trabajar en el Congreso? O sea, explícame eso. Ni siquiera un papel agarra. Explícame eso. O sea, vamos. Además, yo sé, hace otras labores importantes de representación y todo. Y el miércoles ya fue, ¿no? No, además seguro que eso... miércoles que viene... Además seguro que eso ni siquiera lo ha escrito él, porque jamás escribe no lo escribe él. El tema es que mira cómo va a contrapelo de lo que es el avance de la juventud y de la modernidad. Todo va a ser digital más adelante. Si tú no tienes un soporte digital, te estás quedando en ¿qué? En imprimir más papel o en gastar en un proceso antiecológico. Y él que se la quiere dar de moderno, de caviarón, me parece ridículo. Es cuestión de fijarte en un solo pleno. Es escandaloso la cantidad de papel que nos dan por cada uno de los dictámenes que recibimos y todo. Es escandaloso, terminas con una rumba inmensa. Seguramente también van a querer hacer un escándalo, porque sí hay un plan de papel cero en el Congreso, que son además exigencias de la OCDE, y que ya está implementada, por ejemplo, en Colombia, en México, en Chile, en el que todo te va a llegar ahora a tu iPad y tú vas a manejar todo tu dictamen acá y ya no hay papel. En todas las empresas se está haciendo eso. Se gasta más de 300.000 soles al año solo en fotocopias. Con esos 300.000 tú puedes proveer de iPads a gran parte de los empleados del Congreso, incluidos los congresistas. Y entonces, al llegar a eso, va a ser un avance. Eso es un avance hacia justamente el desarrollo y la calificación de la OCDE. Pero no pues sacando fotocopias diciendo, no renuncio a mi iPad, lo boto a la basura. Francamente ya... Y la inmediatez, ¿no? Porque a veces en el Pleno nosotros discutimos, empezamos a cambiar la fórmula legal, claro, y tenemos que esperar a que llegue la fórmula legal a cada uno de los congresistas para poder revisarlo. Con esto lo vamos a poder hacer inmediatamente. ¿Y cuánto es el costo de estos iPads al final? 300.000 soles va a costar por una sola vez y ya no y se paga con lo que cuesta justamente la fotocopia. Las fotocopias cuestan más o menos igual al año. Cada año 300.000 soles. Esto es un plan antiguo, no viene de Galarreta, ¿no? ¿Ah? No viene de Galarreta. No, es antiguo, sí. Pues en vez de haberlo escuchado antes. Sí, lo mencionaron desde la época del nacionalismo. Incluso en esa oportunidad nos dieron unas tablets, pero que eran malas, unas chicas y que tenían poca memoria y se colgaban y se devolvieron. Y entonces ahora se está retomando, ¿no? ¿Qué va a pasar con algunos congresistas que se está pidiendo su desafuero? Por ejemplo, Wilber Rosas, que ha renunciado a ética. Sí, bueno, entiendo que él ha declarado que está renunciando a su inmunidad, porque tú sabes que cuando el Poder Judicial te lo pide, tú puedes renunciarlo. Si renuncia a su inmunidad, está a disposición del Poder Judicial. Si lo meten preso, entonces se le cambia por el accesitario. Si no lo meten preso, seguirá siendo parlamentario con juicio anterior. Nunca va a ser un defensor del Frente Amplio, pero si ves el caso de él y creo que el de Zacarías Lapa, es un caso bien... Sí, el de él son 10.000 soles por unas compras y el otro por haber nombrado a dos personas. Son casos bien... Son casos en donde... ¿no? Sí, y el de Benicio Ríos Oxa es parecido, es la compra de un terreno para un relleno sanitario. Entonces, es de gestiones anteriores que han tenido como funcionarios que pudiera merecer quizá alguna condena condicional, en cuyo caso, muy bien, se les levanta la inmunidad y no pasa nada, siguen siendo parlamentarios, están sometidos a juicio, solo se les cambia, solo se vacan si es que van presos en prisión efectiva, que no creo que para el caso sea, ¿no? Lo que sí es curioso, y no deberíamos olvidarnos, es que parece que esos procesos empezaron a agilizarse mucho en la etapa en la que se empezaba a ver el tema de la vacancia, sospechosamente. ¿Tú crees que un elemento de presión ahí? Mira, usaban todo, ¿no? Y hoy día nos queda claro de que usaban todo tipo de mecanismos para poder influenciar. Porque han salido en paralelo varios, y justo el Frente Amplio estaba apoyando la vacancia. Bueno. El tema preferido de... ¿vamos a la pausa? Me cortó. He hablado de las cooperativas, el tema preferido acá del hombre. 7:27, vamos a una pausa.
De regreso aquí en Quien Tiene la Razón, justo íbamos a pronunciar la palabra mágica con Miki Torres. ¿Cómo va la ley de cooperativas? La ley de supervisión de las cooperativas. Exacto. Porque después viene otra, que es más importante todavía. ¿Cuál? La Ley General de Cooperativas. La nueva ley. Cuéntanos. De hecho, yo justo lo mencionaba en el Pleno, a mí tengo una combinación de sentimientos, ¿no? Una primera de que me gusta que finalmente el tema cooperativo haya tomado parte de la agenda parlamentaria. Hace 38 años que le tenemos deuda a las Es cooperativas. un tema prista. Claro, Aya de la Torre era un celoso defensor del Hace cooperativismo. 38 años que nosotros tenemos una deuda con las cooperativas porque no tenemos una legislación moderna. Esa es la parte simpática. La parte negativa es que, evidentemente, este tema ha sido utilizado de una manera poco técnica, para ser sincero, y está mediando la honra del movimiento cooperativo. Vamos, nadie puede desconocer el hecho de que existan falsas cooperativas que estén siendo utilizadas para el lavado de activos o para estafas. Eso existe. Hoy día mismo había una denuncia grande. De varios. Eso existe, eso nosotros no lo vamos a negar. Pero lo que no podemos hacer es olvidar cuál es el objetivo fundamental que tenemos, y es proteger a las verdaderas cooperativas. Y yo creo, soy un convencido, de que la supervisión ayuda a proteger a las ¿Y verdaderas va a ser por cooperativas. las SBS, dijo su colega Letón hoy en la mañana? Sí, la he escuchado. Y lo que propone Úrsula, que a mí me parece muy acertado, es que, mira, mientras logremos obtener una superintendencia de entidades solidarias, donde no solamente se busque a las cooperativas de ahorro y crédito, sino a la totalidad de cooperativas, a las fundaciones, a las asociaciones, entidades de auxilio mutuo, mientras tanto, vayamos aprobando este ¿Y por qué es dictamen necesaria otra superintendencia? ¿Por porque qué tiene no la naturaleza, levanta? que tiene naturaleza distinta. Pones Salvo. pones una subdivisión dentro de la superintendencia. Ya, lo que pasa es que primero porque tienes una naturaleza distinta respecto de lo que es la cooperativa de ahorro y crédito. En el banco, en las financieras, lo que tú buscas es una utilidad que se la va a llevar el dueño del banco. Lo que sucede en las cooperativas de ahorro y crédito es que no hay un dueño, sino que en realidad lo que buscas es un servicio al costo. Primero. Segundo, ¿por qué una entidad independiente? Porque no solamente vas a abarcar las cooperativas de ahorro y crédito, pues, sino que vas a abarcar a todas las demás. Que son Cooperativas de azucareras. servicios múltiples, cooperativas agrarias, cooperativas de trabajadores. Tienes infinidad de cooperativas mineras, de pesca. 1.200, el último censo arrojó 1.245 cooperativas. ¿Sí? Y solamente 160 y pico son cooperativas de ahorro y crédito. Entonces estás ampliando. Y no solamente a ellas, sino también a fundaciones, a entidades de auxilio mutuo. Yo creo que también tienen que estar sujetas a una supervisión y también a una promoción, que eso es lo importante. ¿Su opinión, Mauricio Mulder? Bueno, yo estoy notando que ya se van acercando a un consenso. Todos estamos de acuerdo en que debe haber una supervisión, sin duda alguna. Si es una entidad ad hoc o es la superintendencia, lo importante no es quién lo haga, sino cómo lo hace. Los parámetros se lo tiene que poner una ley general, ¿no es cierto? Tú puedes decirle a la superintendencia, bueno, a las cooperativas las fiscalizas con estos parámetros. Y lo que sí yo noto es cómo en el país se deteriora también hasta el debate técnico en función de la polarización política, ¿no? O sea, si tú estás conmigo, que es SBS, entonces eres decente. Pero si opinas distinto, estás con lavado de activos. Eso de sacar cartelitos por un tema como ese parece un lobby. Y entonces desdibujan el debate. Un debate que puede llegar, como se está anunciando, a un consenso y que tiene que ver con temas técnicos, no es tan político el debate. ¿Por qué se tiene que polarizar de esa manera? Nosotros los buenos y ustedes los malos. Toda la vida ya está ocurriendo que esto otra vez los mismos, pues, porque los que están levantando esta banderita no son los mismos en el Congreso, los caviares, ¿no? ¡Ah, lavado de activos! No, sé qué. pero fue todo menos... Pero, entonces, fue general, no fueron solos. No, ellos son los que pusieron su cartelito, ellos son los que movieron el tema y después, claro, irradian, porque tienen capacidad de irradiación. Mauricio, se mueve mucha plata negra por las Está cooperativas. bien, Mucha plata pero hay negra. 1 millón de Por las temas y falsas ahora todos los cooperativas. temas son nosotros los buenos y ustedes los malos. Hay que tener la tolerancia de aceptar la discrepancia. En este tema yo no tengo ninguna posición tomada, no soy especialista jamás en este tipo de temas. Yo he firmado los 2 dictámenes. Los 2 dictámenes los he firmado para que se encuentre pues un punto de consenso. Que yo recuerdo que en la época de los años 90 y 2000 en Tocache, ¿qué cosa era lo que más había? Bancos.
De todos los bancos Claro, estaban ahí. no, Uchiza. Todos los Cuando bancos no estaban ahí. volaba la avioneta no habían dólares. Obvio. En ¿Y los entonces 80s. qué? Cerramos. Eso fue por Alan García. Cerremos los bancos. Eso fue por Alan Cerremos García. los bancos. No. Fina Eso venía cortesía desde la Alan época de García. Belaúnde. No, pero yo todo compraba, eso venía, todo eso era la informalidad. Y hasta el día de hoy, hoy, y hasta el día de hoy, en el Braille no hay bancos. Y los que van y ponen plata en esos bancos. Esa época era impresionante. Yo claro. iba a comprar dólares y decían, ha llovido, no viene la avioneta de Uchiza. Así era, No pues, había así dólares. era. Y entonces, ¿y qué? ¿Había que cerrar los bancos? No. ¿O todos los bancos hacían lavado de activos? Sí, pues, lo hacían. Pero se necesitaba justamente una supervisión. no, O y sea, no que nos no hay que tampoco poner las cosas blanco y negro en este tipo de temas. Eso es lo que yo Como digo. Mauricio dice, y no hay que irnos tan lejos tampoco. Ojo público. En abril de este año, hace un reporte y dice 2.200 millones de dólares han sido lavados, o ha sido materia de lavado de activos en los bancos, sin que la SBS pudiera hacer una supervisión adecuada. Es ahorita, 2.200 millones. Y de hecho, claro, yo entro en contradicción porque digo, no entiendo, estas personas que las veo tan afanadas en que sea la SBS y que parecería que para ellos la SBS era lo máximo, 2 semanas atrás, en la Comisión de Economía, habían citado a Socorro Heisen para preguntarle qué había pasado con estos 2.200 millones. Entonces, vamos. Y efectivamente 2.200 millones. Eso es lo que reporta ¿Era plata este negra? informe. Dinero Leaks, le dicen, ¿no? ¿Dinero qué? Dinero Leaks, Leaks. le dicen al informe. Ahora, vamos, si tú me dices, yo creo que puede ser una supervisión a través de la SBS, sí. De hecho, la Comisión de Economía hizo un dictamen que yo apoyé. Se mejoró ese dictamen muchísimo en la Comisión de Producción y solamente los fujimoristas apoyamos porque fuimos los únicos que estábamos ahí. Me parece que el APRA no participa ahí como no tiene miembros titulares. Pero sí, los otros partidos tenían sus miembros y desaparecieron. Y claro, cuando me preguntan a mí, oye, pero Miguel Ángel, ¿qué pasó? Si tú apoyabas todo esto y llega al Pleno, bueno, pues es que yo no soy pues el dueño de mi partido, yo no marco la pauta en estos temas. O sea, cuando todos pensamos de la misma manera, nos dicen borreguitos. Cuando empiezan a haber discusiones, también parece que hay algo raro. Oigan, si viene alguien que me habla de estos 2.200 millones que se le pasó a la SBS, si viene alguien que me dice, oye, yo la verdad es que creo que tiene que haber una superintendencia de entidades solidarias, porque podría ser, y hay algunos que sostienen, que claro, que como los bancos no pueden comprar a las cooperativas, lo que sí han podido hacer con las cajas, tratarían de estrangularlas normativamente. Entonces empiezas a escuchar esa razón y dices, la teoría de la conspiración. Pero vamos a escuchar y yo la verdad no me creo dueño de la verdad. Para cerrar, Mauricio Müller, ¿se va a extender o no la Comisión Lavajato o muere el 15 de julio? No, se va a extender. Hay mucho trabajo aún. Hay demasiado. Nos falta todo el paquete OAS, el paquete Camargo y Correa. Y del paquete Odebrecht todavía varias obras, ¿no? ¿Y Humala va la otra semana? Bueno, eso es lo que he leído en el periódico, debe ser, que ya lo dio a conocer la comisión. Le toca ir porque estaba previsto que fuéramos a la DIROES y 2 veces nos canceló. No sé si querrá ir o no, probablemente no quiera ir, ¿no? Pero no creo, ellos tienen la política, siempre la han tenido de presentarse para que no les den una orden de captura, pero de decir que no pueden hablar porque eso los prohíbe el fiscalista. Ustedes pueden obligarlo a ir con apremios. Bueno, eso dice la Constitución. Cuando la persona a la tercera citación no va, se le hace un apremio y va arrestado. De grado o fuerza. Lo pueden llevar, de todas maneras. Sí, bueno, uno no debe llevar a eso, ¿no? No debe llegar a eso. Creo que si alguien realmente tiene que explicar las cosas, son los políticos. Y los políticos, como el señor Ollantumala, si tiene cosas que explicar, ahí tiene una oportunidad, en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Viene Alfonso Bustamante Cani, presidente de Comes Perú. Vamos a hablar de la prórroga de la ley agraria del sector agroexportador que ha generado tanta polémica.